Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. La modulación angular nos permite hacer o trasladar nuestra señal, nuestra información a cierto punto del espectro electromagnético, alejándonos del origen. Es básicamente la misma finalidad que ocurre en la modulación lineal. Sin embargo, la modulación angular difiere en la forma o el procedimiento como lo hace. Recordemos que en la modulación lineal la información del mensaje básicamente iba en la forma de la amplitud de la portadora. Básicamente, la modulación lineal lo que hace es modificar la amplitud de una portadora, como puede ser este caso, que es algo típico de una modulación AM, donde la amplitud máxima se va modificando a través del tiempo para poder enviarse el mensaje. En la modulación angular no ocurre de la misma manera. En la modulación angular la amplitud se mantiene siempre constante, no se modifica en el tiempo, pero la información va directamente en la frecuencia, es decir, note como a veces la señal puede ir muy lenta y a veces puede ir muy rápida. Aquí puede ir lenta, aquí puede ir rápida. Y de repente también se pueden ver cosas como los cambios de fase, como algo, por ejemplo, como lo que trato de ilustrar acá, en este punto donde hay un cambio drástico de fase, aunque no necesariamente tiene que ser cambios drásticos, también los cambios de fase se pueden ver algo como lo que tenemos acá, en una aparente aceleración de la frecuencia, un aparente aumento de frecuencia. Pero lo más importante es que la amplitud se mantiene siempre constante. Eso nos da ciertas ventajas a la hora de transmitir la señal, a diferencia de la modulación lineal que no tiene ese mismo efecto. Obviamente, si esto nos da ventajas, también tenemos que pagarlo en costos de receptor y otras cosas por allí que vamos a ver. Bien, entrando en materia, entonces, la señal que nosotros queremos transmitir para una modulación angular viene a ser la misma señal pasabanda, es decir, siempre nosotros vamos a tener nuestra señal pasabanda x de t, que es una a sub c de t, por un coseno de omega c por t más un phi de t. Esto es básicamente lo que ya conocemos nosotros de señales pasabanda. Sin embargo, cuando estamos nosotros estudiando una señal que va a ser modulada de forma angular, nosotros tendremos que la amplitud se va a mantener constante en una a sub c y no va a haber modificaciones en la amplitud como ocurría en la modulación lineal. La información entonces va a estar contenida aquí en este parámetro que nosotros llamaremos desviación instantánea de fase, coseno de omega c por t más phi de t. La sub c viene a ser entonces una constante. Vamos a tener que está el parámetro θ de t para representar a lo que llamaremos nosotros fase de la portadora. Esta fase de portadora, recordemos que va a ser lo mismo que yo diga omega c por t más el phi de t. Tenemos también nosotros el phi de t. Este phi de t es lo que nosotros conoceremos como desviación instantánea de fase. Instantánea de fase. Recordemos que estos nombres se pueden parecer mucho, sin embargo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pronunciarlos. También tenemos que cuidarnos de que estas letras phi y θ a veces se intercambian entre los autores. A veces hay autores que al phi le llaman a todo esto y al θ solamente la desviación instantánea de fase, es decir, intercambian estas letras griegas. Pero entonces es cuestión de revisar un poco más la bibliografía del autor que estamos utilizando para ver qué realmente es lo que significa cada letra de estas.
Bueno, como habíamos mencionado, la desviación instantánea de fase es la que realmente va a tener la información contenida allí. Sin embargo, esta desviación también puede alcanzar un máximo. La desviación instantánea de fase a veces se le suele escribir como delta phi o delta teta si están utilizando el teta para este de acá. Y básicamente significa el módulo o el valor absoluto de esa desviación instantánea, pero en su punto máximo. Este es otro concepto que a veces se utiliza por allí cuando estamos analizando problemas. Bien, cuando metemos la información acá hay varias formas de hacerla. La que nosotros vamos a implementar acá o vamos a conocer será la modulación en frecuencia y la modulación en fase. Para ellos el FIDT puede adquirir dos formas básicas. Si el FIDT vale 2pi por una constante fd por la integral, digamos que una integral que va en t, por no ponerle un límite inferior, de m de tau diferencial de tau, estaremos diciendo que la modulación que estamos usando es modulación FM o modulación en frecuencia. Por otro lado, si nosotros estamos utilizando simplemente K sub P, que es una constante, por M de T, sin integrarlo, sin diferenciarlo, sin aplicarle nada especial, diremos que lo que vamos a utilizar va a ser la modulación PM, tal cual. Estas constantes que nosotros tenemos acá se llama constante de desviación de fase y de frecuencia, es decir, la constante K sub F, que también podemos verla como 2pi por FD, es lo que conocemos como constante de desviación de frecuencia. Mientras que la constante K sub P, que vale su mismo valor, será lo que conocemos nosotros como constante de desviación de fase. Las unidades de cada una de ellas está dada en radianes sobre voltios para las dos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces no se nos presenta la K sub F, a veces se presenta solamente la FD. Cuando se presenta FD la podremos reconocer nosotros porque no utilizan radianes sobre volt, sino hertz sobre volt. Es lo que utiliza solo para la FD. Inclusive algunos autores llegan a utilizar K sub F aquí donde está la FD. Dicen 2pi por K sub F y el K sub F viene a estar dado en hertz sobre volt. Tenemos que cuidarnos de cuáles son las unidades que se están presentando aquí. Si nos hablan de hertz sobre volt, ya sabemos que es la unidad que está acá. Si nos hablan de radianes sobre volt, sabremos que es todo este bloque que les estoy señalando acá. En el caso de PM normalmente siempre se utiliza la K sub P y las unidades son radianes sobre volt. Allí no tiene tanta influencia. Bueno, entonces también tendremos el término o el concepto de frecuencia instantánea. Esa frecuencia instantánea básicamente me representa o me quiere decir cuánto vale la frecuencia en cierto instante de tiempo. La frecuencia instantánea f sub i de t viene a estar dada por la ecuación 1 sobre 2pi multiplicado por la derivada normal, no es derivada parcial, del teta de t con respecto al tiempo. Simplemente tomamos toda esta información que está acá, la derivamos y la dividimos entre 2pi y me va a dar exactamente
la frecuencia en este instante de tiempo que yo esté estudiándolo allí. La frecuencia instantánea para nuestros casos de estudio también van a ser dos, uno para PM y otro para FM. Si tomamos esto que está acá, lo derivamos y lo dividimos entre 2pi, vamos a obtener, primero, bueno, sería esta de acá, la omega c por t. Derivado y dividido entre 2pi nos va a dar directamente la f sub c. Más todo esto derivado y dividido entre 2pi, el 2pi se elimina y la derivada de la integral viene a ser la misma señal mensaje. La fd queda como una constante allí por m de t. Este va a ser el caso para FM. Para el caso de PM, pues es un poquito más desarrollado, es decir, va a ser la K sub P dividido entre 2pi. Noten que no existe una F sub P, normalmente siempre se utiliza K sub P para todo esto de acá. K sub P dividido entre 2pi por la derivada del mensaje. Derivada de t. Esta es la que se utiliza normalmente para los análisis en PM. Existe también entonces la desviación instantánea de frecuencia. Esa desviación instantánea, básicamente, vamos a escribirlo completo, instantánea de frecuencia. Básicamente la desviación instantánea de frecuencia parte del concepto de frecuencia instantánea, pero al ser desviación instantánea tiene que ver nada más con la segunda parte del argumento del coseno. Así como existe desviación instantánea de fase, que toma solamente esto, la desviación instantánea de frecuencia va a tomar la información que esto me aporte. Es decir, va a tomar en este caso este de acá y este de acá. Este para FM y esta parte para PM. Su definición formal, desviación instantánea de frecuencia, o la forma de escribirla formalmente, es con la letra delta de F con su argumento de t. Y suele ser 1 sobre 2pi multiplicado por la derivada del phi de t respecto a dt. La forma como nosotros lo vamos a tomar para nuestros casos de estudio en particular vendría a ser entonces para FM solamente el FD por la M de T. Este para el caso de estudio de FM. Y para el caso de estudio de PM, pues vendría a ser la K sub P sobre 2pi multiplicado por la derivada del mensaje del M de T dividido entre la delta de T. Este viene a ser el caso para la PM. Ahora, la desviación máxima de frecuencia, ojo, esto es desviación instantánea de frecuencia. La desviación máxima, escribámoslo completo porque este concepto tiene bastante relevancia, puesto que luego lo utilizaremos para otros cálculos. Esta desviación máxima de frecuencia, repito, muy diferente a desviación instantánea de frecuencia. Desviación instantánea quiere decir la desviación en un instante de tiempo. La máxima es un número que se saca a partir de esto. Esa desviación máxima se suele escribir con una delta de f, sin el argumento de t. Aquí es delta de f, delta f de t. Aquí es delta f, simplemente sin el argumento de t. Básicamente es lo más grande que nosotros vamos a conseguir entre dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Escribámoslo acá separados. Lo más grande que pueda haber entre el valor absoluto del máximo de mi delta f de t.
o lo más o el otro punto que puede ser máximo es el valor absoluto del mínimo del delta F de t. Esto tiene alguna similitud a lo que hacíamos cuando hallábamos el índice de modulación en el caso de AM, que buscamos la máxima excursión de la señal mensaje, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. En este caso se asemeja mucho el delta F, puesto que estamos buscando cuál será el más grande o la excursión más grande de este delta F de t, si es más grande hacia arriba o es más grande hacia abajo en la gráfica de delta F. Donde tomemos el más grande de ellos es donde vamos a tomar este delta F, esa desviación máxima de frecuencia. Y análogamente lo vamos a utilizar también para calcular el índice de modulación para modulación angular, algo análogo a lo que hacíamos en modulación AM. Muchas gracias.